Hola gente de YouTube, he vuelto, esta vez para traerles un fanfic de Mushoku Tensei escrito por Bunchback Talk. Espero les guste. Reencarnación sin trabajo. Un tercer disparo, capítulo 1. Algo andaba mal. Rudeus miró sus manos. Eran las manos a las que se había acostumbrado durante tanto tiempo. Después de 74 años, había encontrado su destino y había hecho girar las cortinas con una reverencia. Sin remordimientos, bueno, tal vez algunos. Pero no valía la pena mencionar los Aitogami, el dios hombre. Lo último que recordaba era desvanecerse en el vacío infinito. Un vacío blanco que lentamente comenzó a cambiar y se volvió cada vez más negro. Como si las luces del escenario se estuvieran apagando. Y luego vio sus manos claramente, pero no había ninguna fuente de luz en ninguna parte. Entonces comenzó a ver motas de luz. Comenzaron a aparecer una tras otra, aunque no eran como estrellas, que eran un hermoso cúmulo caótico. Estas motas de luz estaban alineadas prolijamente, filas y filas de ellas, cada una del mismo tamaño y brillo. Era como mirar en un espejo infinito en todas las direcciones, y cuanto más lejos estaba cada conjunto de luz, más tenue se volvía. No más tenue, solo más lejos que el par anterior. El infinito en todo su esplendor. ¡Guau! Tengo que decir que viviste una vida plena, Rudeus, le gritó una entidad desconocida. No era la voz de un hombre ni de una mujer, sino un grupo de ellos hablando al unísono. Pero aún así se refería a sí mismo como un individuo. Rudeus salió de su trance. No podía culparse. Después de todo estaba mirando al infinito. ¿Quién está ahí?, preguntó Rudeus. Pero la voz hizo eco de su pregunta. Luego fue seguida por una risa, no alegre ni malvada, pero tenía un toque de molestia en la risa. En serio, ¿sabes a cuántas personas les permito venir aquí y me hacen esa pregunta? Estoy a punto de dejarte y enviarte al más allá después de una pregunta tan estúpida como esa. Y yo que pensaba que eras inteligente. Vamos, haz una mejor pregunta. La voz incitó a Rudeus a continuar, casi rogándole que la considerara. Después de un momento de silencio, Rudeus respondió: espero haberte divertido. La voz no respondió por un momento, y luego: sí lo fuiste. Después de todo, al principio tuve un poco de pena por ti, pero tuviste una buena vida, exactamente lo que es el propósito de una reencarnación. Una segunda oportunidad antes del juicio. Una segunda oportunidad antes del juicio. Entonces, ¿tú eres el responsable de mi reencarnación?, concluyó Rudeus. Ding, 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 ding. Y el ganador es Rudeus Greyrat. ¡Denme una mano! La voz vitoreó, casi como un padre que estaba orgulloso de su hijo por hacer un truco que el niño consideró difícil de realizar, pero al mismo tiempo era fácil para el adulto. Colimeno, para este vecino, con un dara y que adene seas fasco en mañana dile. Si ya lo he descubierto, ¿puedo hacerte ahora las preguntas más básicas?, preguntó Rudeus con impaciencia. No hace falta que preguntes. Yo responderé quién, qué, cuándo, dónde y por qué, pero puede que la información te resulte un poco más difícil de digerir que la de la mayoría de los libros de texto. Dicho esto, vamos a dejar de lado el quién. Tengo muchos nombres. A las religiones les gusta intentar precisarme. Lo más cerca que han llegado a mi inmensidad es llamarme Alfa y Omega, el principio y el fin. Pero nunca se dieron cuenta de que el infinito no tiene principio ni fin. Siempre lo ha tenido. Siempre lo tendrá. ¿Y eso es lo que soy?, afirmó la voz de forma molesta. No parecía gustarle mucho la religión. ¿Por qué odias tanto la religión? ¿Lo odias?, preguntó la voz antes de poder empezar a responder el qué y el dónde. Bueno, si tuviera que decírtelo, solo odio la religión cuando intenta controlar a la gente. Si le das $1 y Dios te envía una bendición, cosas así, puede que tenga valor para una persona, pero para mí solo es valioso para la persona que lo recibe. Y esos cabrones disfrutan de la avaricia mientras se aprovechan de los desesperados, algo que detesto. Pero también está el otro lado que intenta que la gente se convierta en una mejor versión de sí misma, ayudándola a salir de la miseria, cosas así. Así que tengo opiniones encontradas sobre la religión, como las tengo sobre muchas cosas. Si tuviera que darle a la religión una regla básica a la que atenerse, sería simplemente ser una buena persona.
Pero lo bueno es subjetivo, respondió Rudeus. Existe la perspectiva individual, luego la perspectiva infinita, o mi perspectiva. Soy parte de todo, incluso de todos, por lo tanto, las masas y el individuo, en lo más profundo de su corazón saben, en base a un principio fundamental, qué es lo mejor y lo mejor que se puede hacer. Es una buena razón para robar una tienda para alimentar a tu hija hambrienta. Algo mejor que hacer es rogar que te contraten mientras trabajas en ti mismo. Y lo mejor que se puede hacer es evitar caer en ese camino desde el principio. Pero eso no es justo. Te llevas esas cartas. Algunos intentan sacar el máximo provecho de un comienzo terrible, gritó Rudeus enojado. Jaja, eso es lo que me dijo un tipo con huesos frágiles. Pero puedo ser bueno y cruel, aunque no soy uno u otro todo el tiempo. Por eso permití que la reencarnación fuera una cosa. Así que mi vida, empezó a decir Rudeus. Al principio fue una mierda absoluta. Sí, permito la reencarnación para todos aquellos que han llevado una vida de arrepentimiento. Y sí, antes de que preguntes, eso incluye incluso a gente como Stalin, Hitler y muchos otros, pero han pasado por cientos de miles de reencarnaciones y sin embargo nunca parecen aprender. Antes venía. En cambio, solo intentan cambiar sus tácticas para conquistar el mundo y terminar de nuevo en el principio. Entonces, ¿por qué estoy aquí? No me arrepiento. Tuve que vivir una vida de lucha, sí, en el mundo en el que me desperté. Pero viví una vida plena, afirmó Rudeus sin remordimientos. Bueno, seré honesto y franco en eso. Fui un poco egoísta. No quiero que tu historia termine todavía. Es tan jugosa. Me gustaría darte una tercera oportunidad. Volver a esa montaña rusa, jugar en el arenero una vez más, antes de que tengas que volver a casa, por así decirlo. Si bien es posible que no quieras cambiar nada de lo que pasó hace unos momentos, admitiré que alejarme de Itogami sin mirar atrás fue más genial que alejarme de una explosión en cámara lenta. El ser se rió histéricamente. ¿Alguien más ha venido a donde yo estoy ahora? Un poco de lo que veo y de dónde lo veo, como era de esperar de Quagmire. Sí, un número infinito. ¿Quiénes crees que son todas esas voces? Entonces, ¿cómo llegaron estas voces aquí? ¿Cómo llegaron estas voces aquí? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? No. Nunca ha habido un principio ni un final. Existe el aquí y ahora sí, pero nunca ha habido un principio ni un final. Eso puede confundirte. Pero bueno, para ti es infinito. Puede ser un poco complicado de entender. En otras palabras, ¿trata de evitar que mi cabeza explote?, preguntó Rudeus al darse cuenta de que era inútil tratar de comprender. Sí, con una palabra, nada más, que dio paso para más apertura sin fin. Sí, créeme, niño, soy parte de ti. Sé lo que estás pensando. El 99% del tiempo, aunque diría que las personas más cercanas que han llegado a mí, o debería decir nuestros poder, son el Dr. Manhattan y el Rey Demonio Akuto Sai Contento Kunosinat. Esos tipos se dieron cuenta hace un tiempo de que la vida era un gran arenero, y su respuesta a esa comprensión fue que, en lugar de usar una pequeña pala de juguete de plástico, usaran una excavadora y una topadora. La voz afirmó sin preocuparse en el vacío. Espera, esos nombres me suenan. Eran nombres de cómics y anime. Ah, sí. Antes de que me hagas la siguiente pregunta, espera, ¿esa gente existe? La respuesta es sí, sí que existe. En primer lugar, como la gente es parte de mí, tiene mis poderes. Cuando alguien hace una fantasía, por muy remota que sea la posibilidad, incluso si es un googleplexiano para uno, aún sucede. Ese es uno de los beneficios del infinito. En segundo lugar, la excepción a eso es cuando puedes vivir esa fantasía. Eso es lo que te estoy permitiendo hacer. Y quiero ver qué traes al arenero. ¿Será una excavadora, una bomba, o simplemente vas a jugar en el gimnasio de la jungla? Personalmente, espero que te des cuenta de lo amplias que son las posibilidades. Entonces, ¿tenemos un trato? Rudeus pensó en esto, poniéndose los dedos en la barbilla durante unos minutos. Era cierto, había muchas cosas que quería corregir. El incidente de la teletransportación era lo más importante de todo.
Si podía evitar que eso sucediera, entonces el mundo entero se vería afectado, probablemente para bien. Hola. Para empezar, la familia de Eris y Sylphid estaría viva y bien, pero eso también dejaba la posibilidad de que Sylphid no salvara a Ariel como en la vida anterior de Rudeus. El resultado de esto sería que los planes de Orsted se retrasarían o se destruirían por completo en su deseo de destruir a Itogami, y tendría que pasar por otro bucle temporal para hacer preparativos y corregir los errores. Pero Rudeus también podía prepararse para esto. Donde Rudeus flotaba en este momento estaba en un nivel similar, si no mayor al que se encontraba Orsted cuando miraba cómo las cosas podrían y deberían resultar a su favor. Con ese fin y perspectiva, Rudeus podría ayudar. Y tuvo que admitir que estaba un poco mareado al pensar en lo enorme que se veía ahora el arenero, pensando en lo que la entidad había llamado infinito. Rudeus miró hacia arriba, como si fuera a ponerse de pie triunfante y anunciar su decisión. Acepto, esa es la respuesta que queríamos. Esa es la respuesta que yo quería. Y esa es la respuesta que le has dado a Rudeus Greyrat. Y esa es la respuesta que le has dado a Rudeus Greyrat. Así que el espectáculo debe continuar. Y así será. Hasta que estés listo para cerrar las cortinas, serás el director de tu obra y cuando hagas una reverencia. Así que vete ahora, Rudeus, gritó la voz. Es hora de despertar, Rudeus. Esa última línea no estaba en la voz enorme y resonante de innumerables personas, sino en la voz suave, aunque no cansada, de Zenith. Los ojos de Rudeus se abrieron en un instante y se inundaron con una luz amarilla. Las luces de muchas velas y una chimenea cuando vio a su segunda madre, y sosteniéndolo estaba su segundo padre, Paul. Las lágrimas de alegría brotaron de inmediato dentro de Rudeus cuando se acercó a Paul y Zenith. Acababa de nacer como un bebé nuevamente. No era inesperado que un bebé llorara. Miró por el rabillo del ojo y vio a Lilia, la criada, con una leve sonrisa en su rostro, aunque era obvio que tenía un dejo de celos por la relación de Zenith y Paul. Paul luego comenzó a hacer muecas y Rudeus rió alegremente por primera vez en su nueva vida. Después de varias horas de ser presentado a la casa, mostrado alrededor del interior, su madre le dio una comida y lo acostó. Una presentación cortés como invitado en esta casa, y como un nuevo miembro de la familia. Pero Rudeus no podía dormir ni un poco, estaba demasiado emocionado. Sin embargo, algunas preguntas plagaban su mente. El ser, ¿cómo lo llamaría? No obtuvo mucha información de él, solo el infinito, y que la reencarnación era algo que no estaba reservado exclusivamente para una persona como Rudeus. ¿Era posible acceder al infinito? Esas luces eran cada una de un universo diferente, y en esos universos innumerables desenlaces, además, lo que lo aterrorizaba eran las muchas historias oscuras, eran reales. Las historias de fantasmas embrujadas que escuchó cuando era niño. Hasta las películas de terror como Alien y Saw también eran reales porque mientras fuera una posibilidad, existiría. En el lado más ligero de la historia, existen muchos de los animes favoritos de Rudeus, como Dragon Ball Z, Fairy Tail, Full Metal, Alchemist Brotherhood, One Piece, etc. Rudeus sonrió, pero se estaba adelantando a los acontecimientos. Si pudiera llegar a esos mundos y encontrar una manera de sacar lo que quisiera, podría divertirme mucho con eso, pensó Rudeus. Llamaría al universo la caja de arena, y cada uno de esos universos era una caja de arena individual. Así era como el ser había llamado infinito después de todo. Así que Rudeus haría lo mismo. Hablando de eso, Rudeus debería encontrar un nombre apropiado para el ser. Esos eran objetivos y pensamientos para más adelante. Ahora mismo su objetivo actual era multiplicar y hacer crecer su maná. Era cierto que su maná en su vida anterior no era nada despreciable. Después de todo le dio a Orsted un desafío con sus habilidades, pero eso no significaba que no hubiera margen de mejora. Rudeus se concentró poniendo sus pequeñas y gorditas manos de bebé en el aire. Mientras comenzaba a concentrarse, invocaría una bola de agua. La sensación de un fuego hormigueante, que comenzó desde sus pies y se abrió camino hasta las puntas de sus dedos. Luego una pequeña gota de agua comenzó a formarse y cayó sobre su frente. Rudeus comenzó a sudar un poco. Era como intentar caminar de nuevo. La gota se rompió y fue un fracaso para hacer una bola de agua completa.
pero al menos invocó un poco de agua. Varias horas después, logró una bola de agua perfectamente esférica. Flotó y luego cayó sobre él con un chapoteo. Tendría que llorar para que Zenith cambiara su toalla empapada que envolvía su cuerpo, o lo soportaría. Rudeus entonces se dio cuenta de que había usado gran parte de su energía inicial para invocar una bola de agua y se desvaneció en la inconsciencia y el sueño. Los siguientes días fueron seguidos de repetición. Había logrado arrastrarse hacia una ventana abierta cuando Zenith y Paul pensaron que estaba durmiendo durante el día mientras invocaba múltiples bolas de agua. Su magia estaba creciendo y mejorando. Si seguía haciendo esto mientras aumentaba la dificultad a medida que avanzaba hacia los hechizos más avanzados, podría multiplicar su capacidad mágica exponencialmente. Sin embargo, Rudeus tenía otra pregunta en mente. Itogami estaba vivo en este mundo, y le preocupaba que sin la bendición y el brazalete de Orsted, Itogami intentara comunicarse con él o se diera cuenta de que Rudeus no podía ser controlado y que intentara deshacerse del chico para evitar que otra pieza del tablero del cofre interfiriera en sus juegos. Rudeus también había pensado en un nombre simple para el ser, refiriéndose a la entidad como amigo. Un nombre simple, pero estaba en deuda con su amigo por darle la oportunidad de comenzar de nuevo, aunque no fuera por la egoísta razón de entretenerse. Los días y los meses eran lentos, cada día estaba lleno de entrenamiento secreto. Cada día estaba lleno de entrenamiento secreto. Rudeus ahora podía hacer dificultad intermedia de todos los niveles de magia, incluido su hechizo favorito Rock Bullet, pero intentaría experimentar con nuevas técnicas y tratar de encontrar el equilibrio perfecto entre magia de ataque y defensa. Pronto podría hacer niveles avanzados de magia, pero Rudeus tendría que esperar hasta entonces. No quería que nadie de su familia se diera cuenta porque todavía quería conocer a Roxy. Sin embargo, la manipulación de la gravedad y la teletransportación eran temas que Rudeus quería mejorar lo antes posible, y requerían mucha energía para completarlos al principio. Rudeus miró una pequeña muñeca y extendió su mano. Tuvo que visualizar la gravedad como una manta elástica. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, más se hundiría en la manta. Su mano era antigravedad, empujando contra la manta y el objeto levantándola. Los días pasaron mientras él continuaba trabajando en esto. No ayudó cuando Lilia pensó que Rudeus quería la muñeca, pero cada vez que Lilia salía de la habitación para continuar con sus tareas, él arrojaba la muñeca al suelo y seguía, intentándolo. Un día lo logró. La muñeca flotó. Ahora solo era cuestión de controlar su dirección. El espacio existía en X, Y y Z. Solo tenía que hacer que la manta empujara en una dirección de esos tres factores para que la muñeca se moviera en la dirección que él quería. Pronto comenzó a moverse en la dirección que él quería. Luego, Rudeus comenzó a practicar con otro objeto, como una roca, usando la gravedad para aumentar su densidad mientras aún mantenía el mismo nivel de peso. En este punto, Rudeus se había llevado al borde de la inconsciencia más de 100 veces. Su maná se había multiplicado mucho más allá de sus expectativas. Rudeus se repetía la fábula del arroz todos los días mientras hacía sus ejercicios mágicos diarios. Si tenía un grano de arroz y lo multiplicaba el primer día por un factor o 2, y seguía haciéndolo, para el 9º día tendría 256 granos de arroz. El 12º día tendría 2048 granos de arroz. El 13º duplicaba esa cantidad. A medida que pasaban los días el número se duplicaría y se duplicaría. Para el 30º día Rudeus tendría 536.870.912 granos de arroz. El origen de la lección del arroz se basaba en la India. Había escuchado la historia durante sus años de escuela primaria como una enseñanza de las matemáticas y el valor del interés compuesto que podría usarse en los negocios. Si Rudeus seguía multiplicando su maná, pronto podría mover una montaña con un movimiento de su dedo, que comenzó como un simple grano de arroz, pronto se convertiría en un pilar de arroz que se extendería hacia los cielos. Pronto llegó la primavera, el verano, el otoño y luego el invierno. Habían pasado 2 años. Rudeus podía volar, moverse, comprimir y destrozar rocas o cualquier parte del paisaje con facilidad.
Podía controlar y jugar un poco mejor en el arenero. Si tan solo mi yo del pasado pudiera verme ahora, se rió Rudeus para sí mismo. Volaba de noche para no molestar a sus padres ni hacerlos sospechar. Pero debo seguir esforzándome, multiplicarme y crecer. Mi maná no debería tener la capacidad de crecer cuando tenga 10 años, así que si sigo multiplicando mi magia, una montaña se convertirá en 2 al día siguiente, y pronto podré mover un mundo, y luego 2 al día siguiente. Rudeus se rió para sí mismo. Encontraría una manera de entrar en ese infinito otra vez, no importaba dónde comenzaba o terminaba, solo que existía, y Rudeus lo captaría. Y entonces sucedió. El día que cumplió 2 años y medio, y como una luz que brilla desde arriba en un momento de pura inspiración, Rudeus descubrió una nueva forma de magia, la alteración. Podía manipular los átomos y los enlaces que formaban. Primero hizo hidrógeno, el elemento más básico con el peso atómico más ligero. Lo hizo separando el oxígeno del hidrógeno usando magia de gravedad. Un charco de agua se convirtió de un charco en un gas en un instante. Luego, con un poco de vacilación, Rudeus lanzó una bola de fuego al gas. Explotó en una bola de fuego instantáneamente con un fuerte whoosh. Puedo manipular el mundo a un nivel subatómico. Puedo agarrar cada partícula de arena del arenero, pensó Rudeus para sí mismo. Esto estaba más allá del nivel al que cualquier mago había llegado. Si bien no era tan grandioso como la magia divina, que tenía el poder de cambiar continentes, aún era poderoso. Rudeus comenzó a llevar un diario consigo mismo. Similar a su versión anterior, la diferencia eran sus ideas. Incluyó muchas y experimentó con una gran cantidad para ver si funcionaban. Un día se rompió el dedo usando magia para intentar doblar el hueso. Deformándolo sin romperse, en lugar de eso, simplemente se rompió. Contuvo un grito lo más fuerte que pudo para no alertar a Paul o Zenith, quienes seguramente estarían llorando por él, como cualquier padre debería hacerlo por un bebé. Cuando el dolor comenzó a disminuir y volverse más manejable, usó magia curativa, y el hueso volvió a su lugar. Ese fue solo un pequeño ejemplo de las cosas que había hecho mal. Después de todo, el nombre del juego, Error. Más tarde, aunque pudo aumentar la densidad de sus propios huesos, su intención era hacerlos casi irrompibles. Luego aumentó su tamaño usando una combinación de magia curativa y de alteración. Era lo mismo que usar un compactador de basura con mucha basura y espacio vacío, comprimirlo y luego poner más basura adentro. Si pudiera manipular átomos a nivel subatómico y, a medida que pasara el tiempo, pudiera ser más preciso al respecto, entonces podría crear un escudo invencible para sí mismo, al igual que el pecado de la avaricia, usando una estructura de átomos de carbono para rodear su cuerpo, haciendo que su piel fuera irrompible. Siguió fallando, pero seguiría intentándolo. Ella no envejecía, pero quería regresar a Japón. Sin embargo, lo máximo que Rudeus y ella habían podido invocar era una sandía sin semillas. Con la información que Rudeus tenía ahora, todo lo que tenía que hacer era encontrar una manera de tender un puente entre Infinite y el Japón del que se originó para devolverla. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero este era uno de los mayores arrepentimientos de su vida, no cumplir su promesa a Nanahoshi. Para empezar, comenzaría con la magia de teletransportación, luego con la invocación y avanzaría a partir de ahí. Nanahoshi usaba principalmente círculos mágicos y cristales llenos de maná, ya que ella misma no podía invocar maná de su cuerpo. Hablando de eso, Rudeus haría todo lo posible para evitar el incidente de la teletransportación, pero aún haría preparativos si su plan fallaba. Comenzó sus experimentos en un acantilado en plena noche, a gran distancia de su casa, pero con la capacidad de volar, le tomaba 1 minuto o 2. Volar todavía le parecía espectacular cada vez que lo hacía. La cueva era bastante sencilla. Cada vez que entraba, cerraba la entrada con tierra y hojas usando magia, dejando un pequeño orificio para que fluyera el aire, luego abría la chimenea, permitiendo que el dióxido de carbono escapara por la cima de la montaña. 2 círculos mágicos, ambos del tamaño de la mano de un adulto, fueron tallados en el suelo. Rudeus se había pinchado el dedo y había dejado que la sangre llenara los bordes del círculo.
Un círculo de teletransportación estaba compuesto por la fórmula matemática donde necesitaba intercambiar lugares con B, pero para cerrar esa brecha C, tenía que ser un factor. Cuando C necesitaba estar hecho de la misma composición de químicos en ambos lados, y ser rico en maná para sostener ambas manos de A y B, para que intercambiaran lugares. Rudeus colocó la muñeca en la que originalmente había usado magia de gravedad, colocando la muñeca en el círculo A, y luego alimentó ambos círculos con maná. Uno de los círculos estaba completo, que era el círculo B, el círculo en una sesonteacadia. El no se iban a hacer prepararse para que el hechizo funcionara. Había dos formas de hacer eso: no suministrar maná al círculo hasta que fuera necesario, o dejar un pequeño espacio para llenar o dibujar en el círculo. Los círculos mágicos funcionaban mucho como los circuitos y la electrónica. Una vez que el circuito estaba completo y se suministraba energía, realizaría el efecto deseado si se construía y se hacía correctamente. Rudeus, usando un pequeño frasco de su sangre, vertió unas gotas en el círculo A y se realizó la conexión. El circuito estaba completo. En un instante, la muñeca se movió del lado A al lado B, sonrió por su éxito. Ahora tenía que descubrir dónde estaba su límite. La distancia era el factor más importante cuando se trataba de teletransportación y su dificultad. Le tomó meses a Rudeus verter su maná en los círculos mágicos de Nanahoshi para invocar algo tan simple como una sandía sin semillas. Sin embargo, sus poderes eran mucho mayores que los de su vida anterior en este mundo. Para cuando cumpliera 10 años, Rudeus esperaba tener suficiente poder para enviarla de regreso. El plan de Rudeus era, si las cosas salían bien, hacer un círculo mágico de teletransportación en el castillo de Boreas cuando estuviera enseñando a Eris. De esa manera, vertería energía en el círculo y continuaría con sus experimentos, entre otras cosas. Eris. La sola idea le provocó escalofríos en la espalda al pensar en ella. Ella había sido quien le había demostrado amor por primera vez en su vida y tenía un lugar especial en su corazón por eso. Estaba lleno de ansiedad y anhelo por volver a verla. Esto, por supuesto, incluía su deseo de ver a Sylphie y a Roxy, pero Eris era una carta salvaje llena de aventuras. Sacudió los pensamientos de su cabeza y regresó a su casa y se volvió a dormir en su cuna. Y fue un buen momento, ya que Paul estaba a punto de despertarse para su entrenamiento matutino. «Mi señora, creo que el joven amo está durmiendo demasiado», comentó Lilia. «¿Te preocupa mi bienestar, pensó Rudeus mientras se despertaba de su siesta tardía. «En todo caso, necesitas dormir un poco más, a veces te esfuerzas demasiado. Mientras tanto, yo estoy despierto toda la noche practicando y entrenándome». Los pensamientos de Rudeus no fueron escuchados mientras Zenith respondía mientras sostenía a su hijo en brazos. «Por favor». Rudeus está creciendo en fuerza, pero aún no ha dicho ni una sola palabra y ya tiene casi 3 años. «Supongo que es un momento perfecto como cualquier otro», pensó Rudeus mientras giraba la cabeza hacia su madre. «Mamá, te amo». Zenith estaba tan sorprendida que casi dejó caer a su bebé al suelo. Lilia tampoco se sentía bien y soltó un grito, lo cual fue sorprendente teniendo en cuenta su compostura normalmente estoica. Paul tampoco ayudó mucho a calmarse, ya que irrumpió por la puerta sin camisa y cubierto de sudor por sus rutinas diarias con la espada. «¿Qué pasa?», gritó Paul. Rudeus pronunció sus primeras palabras. «No», gritó Zenith de alegría tras superar su sorpresa inicial. «¿En serio? ¿Qué le dijo?» «Dije, mamá, te amo», afirmó Rudeus nuevamente. Esto le valió otra respuesta alegre. Al final, concluyeron que Rudeus se estaba conteniendo, esperando un buen momento para decir esas palabras, lo cual era cierto. Lilia, sin embargo, era tan supersticiosa como siempre. Entonces llegó el día. Era hora de volar un muro. «Bueno, aquí vamos. Es hora de conocer a Roxy». Rudeus extendió su brazo y disparó una bola de agua de nivel intermedio, destruyendo parte de la casa mientras la bola de agua se disparaba hacia el horizonte dejando atrás un arco iris. La siguiente respuesta fue como se esperaba, como había sucedido por primera vez. Zenith quería enseñarle magia a su hijo. Paul quería entrenarlo en el camino de la espada, y Lilia fue la de compromiso y le dijo que hiciera entrenamiento de espada por la mañana con su padre y entrenamiento de magia con un tutor por la noche.
Era mientras tanto, tengo otra cosa que prepararé, pensó Rudeus. Esa noche en su cueva, estaba trabajando en la creación de un monstruo. Un monstruo literal. Si mis poderes siguen creciendo pronto, no podré ocultárselos a personas como Roxy y Eris, y no quiero alejarla sintiéndome intimidada por mis poderes y fuerza. Así que haré a alguien que pueda usar todos mis poderes mágicos para mí. Una marioneta sin alma y un reflejo del terror. Había dibujado el diseño que buscaba basándose en varias películas de terror y villanos de cómics. El ser de los dibujos medía 8 pies de alto. Estaba cubierto por trapos andrajosos, sus brazos envueltos en vendas y sus dedos largos, afilados y huesudos como los de la mano de una bruja. Los trapos parecían una túnica y una capa. La capucha de la capa ocultaba los ojos del monstruo, pero tenía una sonrisa malvada tan grande y malvada como podía serla. Sus dientes serían puntiagudos y estarían cubiertos y goteando sangre. Su lengua gris, enfermiza y larga con un tenedor en ella como una serpiente. Su piel sería de un blanco pálido, como la luz de la luna. Y el color de la capa sería negro. Con el tiempo, Rudeus le daría al monstruo varias mejoras, como artefactos mágicos para ser más efectivo en el combate. Pero eso fue cuando tuvo acceso a más suministros y materiales. Pero por ahora le dio un segundo par de brazos que se sujetaban en los omóplatos. Tenían 3 articulaciones y eran largos. Parecían brazos de mantis religiosa, pero compuestos de piel blanca y huesos para los extremos afilados de los brazos. Podía invocarlo usando círculos de teletransportación. Ya tenía el poder vertido en varios círculos de magia para invocar al monstruo. En cuanto a lo que formaría el monstruo, se trataba principalmente de la propia sangre de Rudeus y de cuerpos de cerdos y vacas. Rudeus había utilizado magia de alteración para moldear la carne, los tejidos, los órganos, las arterias, las venas y los huesos en las formas deseadas. Reunió los suministros durante un periodo de varios meses para no despertar sospechas entre los vecinos del campo. No era raro que 1 o 2 animales desaparecieran por mes, presumiblemente devorados por lobos salvajes en los bosques. La guinda del pastel era que el monstruo flotaría, con sus túnicas ondeando muy por debajo de sus pies, ocultándolos como un fantasma silencioso. Usaría magia de gravedad para controlar su movimiento y vuelo. Una de las piezas más importantes sería usar un cristal mágico y poner la mayor cantidad de maná que pudiera en él. Esto le permitiría controlar a la criatura desde largas distancias si fuera necesario. Y luego estaba la fase experimental del plan: conseguir que el monstruo usara magia. Rudeus no podía simplemente conseguir que el monstruo extendiera la palma de la mano y desatara una lluvia de fuego. Necesitaba una conexión directa con su alma para poder pilotearlo. Entonces lo entendió. Su alma podía ser un círculo mágico. Todo lo que tenía que hacer era convertir al monstruo en parte de la conexión. Los días se convirtieron en semanas. Roxy estaría aquí pronto, y Rudeus tendría una agenda demasiado apretada para que pudiera hacer sus retiros nocturnos, por lo que el tiempo era esencial. Y luego se movió. Bueno, Rudeus lo controló usando magia gravitacional, pero se movió y Rudeus lo miró a través de sus ojos. Al mirar sus dedos largos y huesudos y al girar la mano, vio la palma de su mano. Estaba grasosa y pálida. ¡Perfecto! Rudeus se chocó los 5, literalmente. El monstruo extendió su mano y Rudeus le chocó los 5. La magia también era fácil. Como este monstruo era un vínculo con el alma de Rudeus, podía usar magia. Pero cuando cortó el vínculo, el monstruo dejó de moverse y todos sus músculos perdieron tensión. Como si hubiera muerto instantáneamente, su corazón dejó de latir. Resulta que se necesita un alma, por pequeña que sea, para que la carne viva. Después de todo, los átomos de un hombre muerto y de un hombre vivo son los mismos. Rudeus tuvo que mantener a la criatura en un estado de conservación para evitar que el monstruo se pudriera cuando no estaba en uso. Lanzó la forma más pura de magia de hielo. Su tumba estaría fría hasta que se le dijera que se levantara. El ataúd de hielo estaba de pie y colocado sobre un círculo de teletransportación. Este círculo tendría que colocarse en una ubicación predeterminada. Si Rudeus convocaba al monstruo a su lado, sería maldecido y expulsado por la ciudad. Este monstruo no podía vincularse con él, entonces colocaría un frasco de su sangre justo al lado de un círculo incompleto.
el círculo ya estaría lleno de maná y listo para que se completara. La sangre de Rudeus era fácil de localizar, ya que tenía su esencia mágica en ella. Todo lo que tenía que hacer era usar magia de gravedad para empujar la sangre y hacer que el vil derramara su contenido, y la bestia sería convocada. Sin embargo, había un inconveniente. Su atención se dividió entre su cuerpo de niño y su cuerpo de monstruo. La multitarea era una perra, y ese caso se demostró cierto cuando manejaba al monstruo con marionetas. Cuando estaba conectado con él, podía comenzar a concentrarse más en las acciones de su monstruo. Cuando estaba dormido o inconsciente, con la intención predeterminada de despertar como el monstruo. El único inconveniente menor de esto era que todavía se despertaba somnoliento en su cuerpo de niño una vez que terminaba de usar el cuerpo del monstruo. Después de meses de trabajo, su último proyecto estaba completo y todavía estaba multiplicando su magia, usando casi toda ella para ponerla en su círculo mágico y en el fantasma que acechaba en la montaña. Ahora pensemos en un nombre para ti, pensó Rudeus. Este era su último día en la cueva. El monstruo llamaría a este lugar su hogar ahora y no lo descubrirían hasta que lo necesitaran. Lo sé, te llamaré Hollow. Hablarás en tercera persona. Difundirás tu nombre por toda la tierra, jaja. Rudeus se rió. Luego salió volando de la cueva, la selló y se fue antes de que amaneciera. Y aunque Rudeus no era consciente de que necesitaría utilizar su demonio interior más temprano que tarde,